Bien, 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 bárbaro, genial. Bueno, ahí Bueno, vamos. arrancamos con mayor perdón las dificultades. Eh, Bueno, agradecerles a los como, compañeros, las compañeras que están hoy en el Zoom, bueno, con Patricia, Anísimo y con parte del equipo. Eh, con esta es el primer encuentro de este año un 2026. poquito más Nosotros habíamos grande. estado trabajando el año pasado con dos niveles de gobierno. Dentro del nivel municipal trabajamos un ciclo de formación en legislativo, o sea, en honorario del Consejo Deliberante, y empezamos también con presupuesto que la compañera María Rosa Stabile había iniciado ese encuentro que tenía que ver con el municipio, comunidad político-administrativa. Luego también tuvimos hacia fin de año, por eso nos pareció oportuno retomar y la primera que fuera presupuesto municipal, tuvimos un análisis del presupuesto nacional y de lo que se estaba discutiendo en ese momento en la provincia de Buenos Aires, que era el presupuesto de la provincia, la fiscal impositiva y la refinanciación de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Digo, el presupuesto, más allá de su composición en cuanto que permite conocer cuál es el esquema, digo, de recursos que espera disponer un municipio y por lo tanto los gastos que proyecta realizar durante un año, que es el periodo que se toma, para justamente posibilitar la ejecución de un plan de gobierno. Nosotros decimos que básicamente el presupuesto es la política. El presupuesto es los lineamientos o define los lineamientos políticos que va a tener en este caso un municipio. Y hoy lo que vamos a trabajar específicamente, por eso es muy importante, digo, para nuestros compañeros, nuestras compañeras que están en los ejecutivos o en los legislativos o en los consejos deliberantes y también para todos los compañeros y las compañeras tener herramientas, vamos a trabajar específicamente el presupuesto municipal y cuáles son los circuitos contables y financieros. O sea, es una formación muy específica la que vamos a tener hoy. Y para eso tenemos y agradecemos enormemente a la compañera Marta Maggi. Marta Maggi es quien está a cargo de la Dirección de Contabilidad de la Municipalidad de La Plata, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Así que Marta, bienvenida, gracias por tu tiempo, perdón todas estas cuestiones técnicas que fueron apareciendo. Pero bueno, dejamos abierto, la idea es la ponencia y después al final podemos recuperar con algunas preguntas o cuestiones que vayan surgiendo, ¿les parece? Así que adelante, Marta, gracias. Ahí estás. Cierro yo acá. Buenas tardes. Bueno, mil disculpas primero por un poco la inexperiencia en estas cuestiones del Zoom y hace mucho que no lo hago. Eh, Ahí estoy poniéndome un poco a tono. Les agradezco, bueno, a Ricardo y a Marcelo y a Patricia por esta invitación. Bueno, para todos voy a tratar de ser lo más clara posible y mil disculpas nuevamente por estas cuestiones administrativas y por ahí de organización. Bueno, voy a empezar un poco a contarles. eh, un segundo, ¿eh? Pasando la pantalla para ir pasando la pantalla en el internet. Eh, Ustedes, sí, ahí estamos. Bueno, un poco acá les cuento
o lo más importante es la guía de cuáles son los objetivos cuando estamos diagramando o u organizando la proyección de un presupuesto municipal. Uno de los principales objetivos es informar sobre qué es el presupuesto municipal, o sea, cómo se elabora, cuáles son sus objetivos para la comunidad, la importancia del fomento de la transparencia, o sea, ¿por qué? Porque de esta manera mostramos en forma clara y accesible cómo se gastan los recursos municipales y en qué se invierte el dinero de todos los contribuyentes. Otra etapa importante es la rendición de cuentas para demostrar la responsabilidad que tenemos del gobierno local y la ejecución de esos planes y políticas públicas, ¿no? Que va llevando a cabo a través de los fondos asignados. La priorización de los gastos. Esto claramente es muy importante con el detalle que se acuerde con el Ejecutivo cómo se van a asignar los fondos de las obras y los servicios que brindan el mayor beneficio social que responden claramente a las necesidades de la población. La concientización de los recursos, informar cuáles son los tipos de recursos por los cuales se nutre el presupuesto municipal, impuestos, tasas, transferencias, y cómo se van a utilizar para financiar las acciones de gobiernos. Bueno, los establecimientos de metas relacionadas, como les contaba, para las políticas del gobierno local, donde esas acciones se van a traducir en las metas concretas para el próximo periodo fiscal. La coordinación de las decisiones, donde mostramos cómo el presupuesto integra las distintas decisiones de los diferentes organismos y áreas del municipio para el funcionamiento eficiente. Y luego la evaluación de esa gestión, que esto también es muy importante, para facilitar la evaluación periódica de la gestión gubernamental, comparando lo que se planificó con lo que se ejecutó y en los términos, bueno, perdón, de la inversión y resultados. Básicamente, entonces, el presupuesto municipal está compuesto, bueno, por el principio de normas, técnicas, métodos y procedimientos utilizados en las distintas etapas. Y acá es un poco que me voy a detener más adelante, que tal vez es lo que les interese, cómo, de qué etapas y cómo se elabora y se trabaja el presupuesto. La primera etapa que tenemos es la de formulación, ¿sí? Eh, Ahí se trabajan las distintas áreas del Ejecutivo, donde van a ir elevando cuáles son sus principales objetivos, ¿sí? A través de las distintas jurisdicciones. No sé si todos saben, en los municipios las jurisdicciones están relacionadas con cada una de las secretarías, donde van a tener sus programas específicos, sus programas que hacen al funcionamiento. Sabemos que tenemos áreas puntuales en todas las comunas que se comparten, como economía, desarrollo social, salud, educación, bueno, Secretaría de Legal. Y después hay algunos municipios que tienen particularidades con con más agregaciones o desagregaciones de esas secretarías. Luego viene la etapa de aprobación, ¿sí? Esto, bueno, se los comento así muy genérico, luego lo voy a ir desarrollando. Después viene la etapa de las modificaciones mm, con sus distintas, las modificaciones presupuestarias que se van elaborando durante el ejercicio. Acá las modificaciones las eleva el Ejecutivo, luego les voy a contar específicamente de qué manera, eh, que se tienen que ir elevando para que se informen al Consejo Deliberante, para luego ir trabajando la programación de esa ejecución con la etapa final, que es la evaluación de la ejecución presupuestaria, que se termina generando luego con la aprobación del ejercicio, con la rendición de cuentas. Bueno, el presupuesto entonces decimos que el presupuesto es anual, como la administración provincial y nacional, comprende para cada ejercicio, dijimos, la totalidad de los recursos y gastos de carácter económico, extraordinario, afectados, especiales, de las instituciones centralizadas y descentralizadas, como también del Departamento Deliberativo. Acá les voy a hacer una aclaración, no sé si
son compañeros de todas las comunas. Algunas comunas tienen organismos descentralizados, ¿sí? Entonces, cuando se eleva el presupuesto, es importante también que cada uno de los organismos descentralizados también elaboren su propio presupuesto, ¿sí? En el caso del municipio de La Plata, tenemos tres entes descentralizados, algunos tal vez los conozcan y otros no, pero hacen también al presupuesto general, que es el ente municipal, el ente turístico y el mercado regional, ¿sí? Bueno, en la formulación del proyecto de ordenanza, ¿sí? Que tal vez es un poco lo que les interesa a ustedes aprender o escuchar, es importante algunas definiciones. Las políticas presupuestarias y de las jurisdicciones y entidades, que es un poco lo que les hablaba hoy, esto tiene que estar siempre coordinado con el Ejecutivo en función del presupuesto que va a trabajar para el ejercicio que esté elaborando, con qué cantidad de secretarías, ¿sí? Va a contar para la ejecución de su presupuesto, que es lo que técnicamente le llamamos jurisdicciones. Y entidades, bueno, para el caso que tengan descentralizados, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta la programación de esos recursos, que van a ser los ingresos, con el presupuesto analítico de cada uno de los gastos que van a tener esas jurisdicciones y entidades. La estructura programática, tal vez suena muy técnico, algunos tengan conocimientos y otros no, ¿de qué se forma? Cada una de esas secretarías o jurisdicciones tienen una categoría programática donde van a llevar a cabo la ejecución de sus programas para cubrir las necesidades básicas del funcionamiento por ejemplo, desarrollo social o salud. Y luego existen o se coordina, que tengan lo que se llaman programas específicos, ¿sí? Que eso lo determinan y lo acuerdan con el Ejecutivo. Normalmente, si el Ejecutivo decide o tiene en su proyecto que le va a dar más énfasis a la Secretaría de Desarrollo Social o a la Secretaría de Servicios Públicos o de Obras o a Salud o bueno, al área que coordine, se coordina de que haya tantas categorías programáticas para mostrar mayor transparencia de la ejecución de su presupuesto. Esto tiene puntos débiles y fuertes, ¿sí? Como en mi experiencia, puntos fuertes, si el Ejecutivo está de acuerdo en que haya una mayor transparencia, cuantos más programas tenemos de esas secretarías, mejor podemos mostrar a la población y al oficialismo o a la oposición en qué gastamos o en qué decidimos utilizar esos recursos. Esto, la precaución o el punto débil, que a veces hay que coordinarlo, a veces en el énfasis de ser muy transparente y mostrar que la Secretaría de Desarrollo Social, pongo un ejemplo, va a tener 5 programas, uno para niñez, otro para violencia, otro para adicciones, otro para, bueno, para tal vez subsidios, etcétera, ¿sí? Cuanto más programas abrimos, tenemos que tener la precaución de que se ejecuten al 100, ¿sí? Porque muchas veces cuando los secretarios no tienen toda la posibilidad de poder llevar adelante su presupuesto como quieren, ¿sí? Llevarlo a cabo y no acuerdan y el Ejecutivo tal vez principio, a veces dice sí y después decide que a Secretaría de Desarrollo Social, pongo ejemplos, ¿no? No, mejor me voy a abocar a obras al 100%. Entonces, cuando se programó el presupuesto, él estuvo contento, el secretario que iba a tener 5 programas iba a poder mostrar a la población todo lo que quería hacer y de repente se encuentra con que en la ejecución el intendente dijo, no, mejor vamos a trabajar con obras, ¿sí? Y cuando eso sucede, pasa que quedan subejecutados los programas y de repente es un punto débil o que se le juega en contra, de alguna manera, a los efectos de la ejecución, ¿sí? No sé si se entendió un poco a lo que hay que tener muy en cuenta cuando estamos describiendo la estructura programática con la descripción de cada uno de los programas.
Esto muchas veces también sucede porque el presupuesto sabemos, bueno, por los plazos que se elabora entre octubre y noviembre, ¿sí? Y luego la ejecución a full arranca en marzo o abril del año siguiente. Entonces, a veces esos 6 o 7 u 8 meses que no nos ponemos de acuerdo, pasa que yo estuve muy contento, yo digo, el ejecutivo estuvo muy contento y los secretarios con esa proyección de la ejecución, perdón, de la programación en la estructura y en los programas, y terminó siendo que la ejecución al ejercicio siguiente termina siendo en la aprobación totalmente diferente, ¿sí? Bueno, eso en cuanto entonces a la descripción de los programas y la estructura programática. La formulación de las metas físicas, perdón, de las metas en términos físicos, bueno, esto es una cuestión muy técnica y que sí se tiene que tener en cuenta en la formulación de estos programas específicos, de estas categorías programáticas. Por ejemplo, salud. Voy a tener 5 programas, uno de vacunación. Bueno. En la formulación de las metas en términos físicos sería cuántas vacunas proyecto que voy a generar para toda mi población, ¿sí? La programación física y financiera con los proyectos de inversión y sus obras, bueno, tal vez esto está más enfocado cuando el énfasis es en la obra pública, que siempre es importante la incorporación de los proyectos. La asignación de los insumos, de los recursos, bueno, acá hay que tener en cuenta los recursos humanos y materiales y el nivel de cada actividad u obra. Y la programación de los servicios de la deuda, bueno, esto no deja de ser una cuestión sumamente técnica, pero sí hay que tener en cuenta que cuando se elabora el presupuesto, que es entre septiembre y octubre, el área de la contaduría o cuando les llega, esto es bien del área económica, pero sí es importante saber leer que en el presupuesto del año siguiente tengo que tener en cuenta una partida de deuda que es la que me quedó, ¿sí? Del ejercicio en curso. Vamos al ejemplo. Estamos transitando ahora el ejercicio 2026, ¿sí? Si nosotros miramos hoy la ejecución que tenemos de nuestro presupuesto 2026 en cada una de las comunas, que se aprobó el año pasado, tenemos que tener una partida hoy en ejecución de servicios de la deuda, o a veces en otras áreas lo incorporan como dentro del área de economía, que tengo que haber contemplado la deuda que me quedó del ejercicio 2025, ¿sí? Lo hago así en forma práctica, pero siempre tienen que tener en cuenta que en el momento de la elaboración del presupuesto debe haber una partida en proyección de la deuda del ejercicio en curso, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablarle de cada una de las clasificaciones. En el caso de bueno, como sabemos, el presupuesto siempre trabaja en una línea del equilibrio fiscal por nuestra ley orgánica. Los recursos deben estar compensados de la misma manera con los gastos, ¿sí? Perdón. ¿Cómo está todo bien? Ahora lo voy a decir. ¿Seguimos? Sí, sí, Celeste. No sé, Marcelo, ¿podría cerrar el micrófono? Marcelo Venta, Marcelo. Ahora lo voy a decir más adelante con eso. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Bien, entonces tenemos los recursos y los gastos, ¿sí? ¿Cómo son la clasificación de los recursos? Tenemos los recursos, perdón, por procedencia, por la naturaleza económica de los mismos. ¿Qué son los recursos por procedencia? Los recursos por procedencia, sabemos que la administración municipal tiene recursos propios, ¿sí? Que serían los de carácter meramente de recursos ordinarios, es lo que habitualmente escuchan, y después tenemos recursos de organismos provinciales, ¿sí? Lo que se llaman recursos afectados, y recursos
bueno, de organismos nacionales que con este cambio de política, sabemos que las comunas no están recibiendo recursos de origen nacional, pero a los efectos de la proyección del presupuesto en otros escenarios, siempre está la posibilidad de contemplarse, ¿sí? Eso sería lo que es rubros por procedencia, rubros municipales, provinciales o nacionales. Por la naturaleza económica, de los rubros, perdón, de los recursos, tenemos recursos corrientes, sí, y recursos de capital. Los recursos corrientes, bueno, lo que es, perdón, rubros corrientes, perdón, sí. Perdón, recursos, entonces, corrientes y recursos de capital. Y con respecto a los gastos, ¿sí? La clasificación también tenemos por objeto, que sería por el tipo de gasto, sea para bienes y servicios, para sueldos, para gastos de capital desagregados claramente por cada una de sus partidas. Por finalidad y función, por fuentes de financiamiento, sería la misma clasificación que tenemos de los recursos. Nosotros sabemos que si tenemos recursos específicos que recibimos de la provincia, por ejemplo, por gastos específicos, para gastos específicos, perdón, deben ser aplicados de la misma manera, ¿sí? Eso sería lo que es por fuentes de financiamiento. Bueno, con respecto a la elaboración, entonces decimos, del presupuesto, sabemos que con anterioridad al 31 de octubre de cada año, el Departamento Ejecutivo entonces debe remitir al Consejo el proyecto de ordenanza anual que va a regir durante el ejercicio, ¿sí? En dicho proyecto, entonces, deben incorporarse todas las normas vinculadas con la naturaleza del presupuesto. Y también la normativa contempla que si al iniciarse el nuevo ejercicio no estuviera aprobado el nuevo presupuesto, el Ejecutivo, sí o sí, la ley lo que habilita es a poner en vigencia el del año anterior, sí, aprobado, con las modificaciones introducidas durante todo el ejercicio. ¿Cómo sería esto? Nosotros sabemos que se aprueba el presupuesto al inicio del ejercicio, contamos con un presupuesto aprobado de, ejemplo, 100 millones, ¿sí? Transcurre todo el ejercicio, llega el 31 de diciembre y no tenemos elevación o se decide no tratarse, ¿qué presupuesto tenemos? Tenemos el presupuesto de 100 millones aprobado con todas las modificaciones que sucedieron durante el ejercicio en curso al 31 de diciembre, por ejemplo. Esto sucedió mucho con el cambio de gestión, algunas comunas lo sabrán, nosotros en el caso de La Plata tuvimos la proyección de haberlo subido, pero después, dado la eventualidad de lo que sucedió con el gobierno nacional y con provincia también, se decidió que se trabajaba con el presupuesto prorrogado. Entonces, en el 2024 tuvimos que trabajar con el presupuesto cerrado del 2023, que vamos al ejemplo, ¿cómo se incorpora? Son los 100 pesos, 100 millones, perdón, por ejemplo, del presupuesto aprobado, todos los recursos que tuvimos durante el ejercicio y los gastos que se produjeron al 31 de diciembre, con todos esos excedentes y modificaciones, sería el que incorporo y debo registrar para trabajar en el ejercicio siguiente. Así sería básicamente el prorrogado. Bueno, entonces, hablábamos del el ejercicio fiscal, perdón, el equilibrio fiscal. La base para la formulación del presupuesto es siempre que el Ejecutivo debe adecuar la programación de sus recursos, perdón, la programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, tanto de sus dependencias centralizadas como descentralizadas, en función de la disponibilidad, obviamente, de sus recursos, ¿sí?
También deberá considerar en el caso, perdón, deberá considerar que el total de los compromisos autorizados para el ejercicio no debe ser superior al total de sus ingresos que se programen para recaudar por igual periodo, incluyendo en este caso todos los que vengan de empréstitos, de préstamos autorizados previamente por ordenanza, ¿sí? Bueno, a efectos de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, en los términos que establece el artículo 31, todos los organismos municipales, centralizados y descentralizados, deberán programar para cada ejercicio, entonces, la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Toda ordenanza que autorice también gastos no previstos en el presupuesto siempre debe especificar de qué fuente de recursos se va a utilizar para su financiamiento. Bueno, continuando con las distintas etapas, entonces acá ya estamos por la formulación. Ahora dijimos que vamos a la etapa de creación de las ampliaciones o modificaciones en el presupuesto que se van generando durante el ejercicio, ¿sí? Siempre deben ser promovidas por el Ejecutivo, las modificaciones durante el ejercicio, y contar con la aprobación del Consejo. A excepción, bueno, de las que menciona el artículo 119, que son para aquellos gastos no previstos como una inundación o algo que no estuvo, casos serían no contemplados, y en el presupuesto original. Y después está la opción de cuando tenemos gastos judiciales que no estuvieron previstos, ¿sí? Entonces, las modificaciones al presupuesto deben ser presentadas, en primer lugar, claramente a la oficina técnica, ¿sí? Mediante la remisión de un acto administrativo que corresponda siempre acompañado de la justificación de acuerdo a las normas de instrucciones de la oficina técnica. En todos los casos, las solicitudes que se cursen al Consejo deberán contar siempre con la intervención previa de la Contaduría, el inciso 4 del artículo 187 de la Ley Orgánica, contempla que el Contador General debe elevar con la Oficina Técnica toda la explicación de las modificaciones presupuestarias que se generen para que dentro de los 15 días que se efectuó esa modificación presupuestaria, el Consejo Deliberante tome conocimiento, ¿sí?, de cómo va la ejecución. Esto es muy importante que lo sepan, o por lo menos que no sé si todas las comunas, La Plata sí lo hace, no sé si todas las comunas tienen el hábito de hacerlo, de no hacerlo. El Honorable Tribunal de Cuentas siempre es una observación formal, ¿sí? Porque a veces hay un poco de recelo en que, como el Ejecutivo, si bien el deliberativo aprobó ese presupuesto, ¿sí? Saben que la ejecución durante el ejercicio es poder del Ejecutivo. Entonces, a veces no van informando en el momento correcto cómo van las modificaciones, a veces se elevan al cierre o en la rendición de cuentas. Siempre el Consejo Deliberante o los concejales tienen que saber que todas las modificaciones presupuestarias que se generaron durante el ejercicio, claramente siempre con el límite del presupuesto aprobado, deben ser notificadas a través de un expediente o a través de todos los antecedentes, donde el contador general, a través de la oficina técnica de la oficina de presupuesto, debe explicar con un acto administrativo, que es un decreto del Ejecutivo, las modificaciones que se realizaron. Por ahí este tema les interesa, a veces hay un desconocimiento importante de las modificaciones presupuestarias, y este tema me parece que es importante que lo sepan los concejales, o por lo menos que lo sepan leer, eh, de qué se tratan las modificaciones presupuestarias. Tenemos diferentes modificaciones. Las más básicas son, bueno, a través de los movimientos de las partidas, que tal vez el Ejecutivo, cuando se elevó el presupuesto, se proyectó que se iba a gastar o se iban a hacer tantas vacunaciones o una obra específica, y después, durante el ejercicio, surgieron otras necesidades u otros acuerdos o cambió el rumbo y se terminan ejecutando otras partidas, otros programas, ¿sí? Bueno, entonces, al ejecutarse esos programas, quedan
partidas en exceso y otras con economías, entonces el área técnica debe elevar para que esas partidas queden compensadas porque sabemos que el límite es el presupuesto aprobado. Esas modificaciones, bueno, se hacen desde el área técnica y se deben informar. Eso sería como lo más básico de una modificación presupuestaria, que es el deber ser, ¿sí? Después tenemos las famosas digo porque acá es importante que sepan las ampliaciones. La primera ampliación que debe hacer el Ejecutivo cuando inicia el ejercicio y ya cerrado el ejercicio anterior, así como yo les comentaba que en el presupuesto se debe incorporar una partida de deuda, ¿sí? Cuando cerró el ejercicio, sabemos que en líneas generales algo sobró, ¿sí? Cuando digo algo sobró, sobró dinero. Ese dinero que sobró, ¿sí? Guardado en las disponibilidades de la comuna, se deben incorporar porque fue un excedente que tuvimos mínimo, ¿sí? En el presupuesto del ejercicio siguiente. Esa es la primera modificación que el Tribunal de Cuentas es una observación muy común de algunas comunas que a veces no lo hacen a principio, ¿sí? Del ejercicio, lo hacen durante el ejercicio porque deben hacerlo, es obligatorio. Pero esto es una cuestión de control y de orden y de prolijidad, ¿sí? Que si yo tengo un presupuesto de 100 millones y ya cuando cerró el ejercicio al 31 de marzo, saben que las comunas cierran el ejercicio el 31 de marzo, perdón, al 31 de diciembre, pero recién al 31 de marzo del año siguiente tengo el ejercicio cerrado, ¿sí? Y ahí el 1 de abril, o a más tardar el 15 de abril, por una cuestión de que es la fecha límite de la presentación de los libros al tribunal, se debe incorporar el excedente de lo que me sobró, ¿sí? Del ejercicio siguiente. No sé si eso quedó claro o luego me preguntan, pero a los efectos del control de- del presupuesto en curso, ¿sí? Es muy importante que sepan que deben tener una ampliación, por mínima que sea, ¿sí? En el cálculo de recursos del ejercicio siguiente. La Oficina Municipal, entonces, de Presupuesto va a actuar en calidad de órgano rector, claramente, del sistema de presupuestos, con las siguientes competencias. Dictar las normas técnicas, bueno, un poco de lo que les venía hablando, la formulación, la aprobación, la modificación, que es un poco lo que estaba charlando recién, la programación de la ejecución y evaluación de los presupuestos de los organismos de la Administración Central municipal, perdón. Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración municipal y proponer los ajustes que considere necesarios. Preparar el proyecto de ordenanza de presupuesto, fundamentar su contenido y elevarlo para la aprobación del intendente. Elaborar, bueno, junto con la Tesorería y la Oficina de Ingresos Públicos, la programación de la ejecución del presupuesto. Coordinar el proceso de las modificaciones y las reprogramaciones de la ejecución presupuestaria autorizada para luego hacer la evaluación de la ejecución de los presupuestos. Las fuentes de financiamiento, algo les comenté hoy, más cuando hablaba de las fuentes, son todos los recursos financieros, dinero y crédito que obtiene el municipio para cubrir sus gastos y proyectos, incluyendo ingresos propios, bueno, tasas, impuestos, coparticipación provincial, nacional, créditos y donaciones. La clasificación según su origen, que pueden ser internos o externos, tributarios o no tributarios, o en algunos casos muy puntuales, provenir de entidades públicas o privadas. Detalle de, bueno, los ingresos propios, tenemos los tributos municipales, que estos ya sabemos que son los impuestos y tasas que el municipio cobra directamente, como tasas por servicios, inspección, ABL, seguridad e higiene, bueno, de mantenimiento vial. Ventas de bienes y servicios, ingresos que se provienen por la venta de bienes o prestación de servicios municipales, esto en general. Rentas de la propiedad, ganancias generadas por la propia, perdón, por las propiedades de bienes municipales.
Tenemos los recursos coparticipados y de transferencias. Bueno, coparticipación sabemos que son los recursos que provienen del gobierno provincial o nacional, que se comparten con los municipios, y aquellos casos que tengamos donaciones. Créditos y endeudamiento, bueno, estos serían como extras cuando el municipio obtiene de instituciones financieras eh, o bancos o mercados alguna deuda específica, a veces para financiar ciertos proyectos. Otras fuentes que no son las menos, pero bueno, existen regalías o asociaciones públicos o privadas cuando hay un acuerdo de colaboración con el sector público o privado. Y fondos internacionales, que bueno, no sería el caso de las comunas de La Plata, por ejemplo. Bueno, no sé si hasta acá quieren hacer alguna consulta o continúo. Eh, por No ahí, sé si si van haciendo por voy. el chat o dejamos para el final, Marta, ¿te parece? Ah, bueno, eso yo pregunté porque no sé si voy muy rápido No, o, no, es o muy van a anotar. específico, obviamente, pero vamos aprendiendo. Al Ah, menos yo. bueno, sí, la realidad por ahí Eh, es muy técnico. ¿Te puedo agregar, te puedo preguntar? Sí, ¿Sí? Diana. Eh, vos estuviste hablando de excedentes, ¿no? ¿Sí? Pero ¿no es más habitual que, por ejemplo, haya que hacer algún reajuste del presupuesto por un tema inflacionario? Reajuste del presupuesto por tema inflacionario. A ver, sobre la base del equilibrio, ¿sí? Que debemos tener de recursos y gastos, cuando yo hablé de excedente, estoy hablando de un excedente financiero, ¿sí? El excedente financiero es efectivamente el excedente que al cierre del ejercicio quedó en el presupuesto en disponibilidades. En banco me sobraron 1.000 pesos, ¿sí? Esos 1.000 pesos que me sobraron del 2025, en este caso, yo cerré el ejercicio el 31 de diciembre, yo digo cerré, ¿no? La comuna cerró el ejercicio el 31 de diciembre, ¿sí? En su ejercicio contable, ¿sí? Pero efectivamente eso se termina concretando el 31 de marzo. O sea, yo el 1 de abril sé por libros que me sobraron esos 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos es un resultado financiero, o sea, es un efectivo de fondos que lo tengo que tener respaldado en el banco. Como lo tengo respaldado en el banco y recién efectivamente lo tengo por ley al 31 de diciembre, sé efectivamente, perdón, al 31 de marzo, cuando elevé la rendición al Tribunal de Cuentas y al Honorable Consejo Deliberante, puedo determinar que esos 1.000 pesos ya los debo incorporar, registrar en mi cálculo de recursos, para que efectivamente se gasten o se ajusten, como vos estás diciendo, que también puede ser, que ese ajuste que debo determinar en mi presupuesto, lo debo generar a través de gastos, ¿sí? A mí me sobraron esos 1.000 pesos financieros, pero que tal vez están licuados, pero en el ejercicio perdón, en el presupuesto 2026, que ya está aprobado y en ejecución, lo puedo ajustar. ¿Cómo lo ajusto? Lo ajusto a través de gastarlo, ¿sí? No sé si se entendió la respuesta. Por ahí es muy bien, es más bien técnico. Los ajustes por inflación que se deben generar, que lo podemos hacer en el presupuesto, es a través de gastos. De ingresos no, porque efectivamente no puedo tener un ajuste por inflación de los recursos. Marta, y ahí la pregunta, yo las tenía como una de las preguntas también para el final. Ahí, al momento de elevar para que el Tribunal de Cuentas de la provincia lo apruebe, Ujú. ¿cómo se hace esto si es por ajuste inflacionario? Bueno, en este país no existe la inflación. Digo, debería ser prácticamente, supuestamente, todo el año tenemos una inflación del 10 y ya llevamos un 10 acumulado en los primeros 3 meses, estaríamos con problemas ya con el presupuesto 2026. Porque es gasto, como vos dijiste, no obviamente no es ingreso porque no lo teníamos ya. ¿Cómo se ajusta eso al momento de presentar o y cómo se ejecuta, ¿no? Creo que por ahí viene la pregunta.
cómo se ejecuta Claro, ese, si vos tenés 100 para gastar, pero esos 100 se te terminaron en julio, porque la bueno, inflación te comió el ahí estoy. presupuesto. A Yo ver, tengo en el 2026 un presupuesto tal vez muy austero, por ejemplo, y con la inflación se me consumió. ¿Está bien? Bueno, cuando se me consumió, ¿cuál es el límite que tengo legalmente para ejecutar durante el 2026? El presupuesto que se aprobó. De repente el presupuesto que se aprobó con el efecto inflacionario, me quedé sin presupuesto. ¿Qué herramienta? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Con todo lo que incorporé y con todo lo que sucedió y la provincia también estoy teniendo un efecto de nación y de provincia que los recursos no me alcanzan, ni con lo propio, ni con algún excedente que tenga. ¿Qué herramientas me da la ley para poder seguir ejecutando? Esa sería un poco la pregunta. ¿Qué hago si no tengo el percibido que proyecto, estoy muy justo? Bueno, la herramienta que da es el exceder, la famosa compensación de partidas. Cuando digo famosa compensación de partidas, porque durante la ejecución voy gastando, gasto, porque tengo una necesidad y no tengo posibilidades, cierra el ejercicio, termino en negativo, o sea, cuando digo cierro en negativo, gasté más de lo que me ingresó y de lo que traje porque guardé, ¿sí? La provincia no me dio más dinero. ¿Qué pasa con la aprobación? El Consejo Deliberante ahí, cuando se eleva la rendición, hay una herramienta que me da que es, tengo que elevar un proyecto de ordenanza, el Ejecutivo, de compensación de partidas, ¿sí? Yo gasté todo, se me fueron todos los negativos, ¿sí? De gastos en obras. Bueno, voy a tener que hacer un proyecto de ordenanza donde ahí el Consejo evaluará si me aprueba o no ese excedente que yo tuve, el municipio. Si el Consejo decide no aprobar, que existe la posibilidad, ahí la ley, sinceramente ahora no recuerdo bien el artículo, le da la potestad a que el Tribunal de Cuentas compense esas partidas como de oficio, ¿sí? Esa sería la herramienta que me da la ley cuando por la inflación o por la realidad económica que voy teniendo del país y de los municipios, de la provincia, eh, no tengo más partidas para seguir ejecutando. Hay necesidades, obviamente hay que atenderlas, entonces ese negativo, primero la herramienta es el consejo, digamos la primera opción, serían los ujú. concejales, y luego es el honorable Consejo Deliberante. Esa sería un poco la herramienta que me da la ley O para... sea, primero el Consejo Deliberante y después el tribunal directamente Sí, lo aprueba. normalmente no tengo conocimiento de otras comunas realmente. El consejo termina aprobando esa Sí. compensación de partidas. Rara vez le da la posibilidad al honorable consejo. Ha sucedido en La Plata en el 2015, que fue bastante desprolijo, pero sucedió, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, con un cambio. Normalmente esto sucede a veces con los cambios de De gobierno. gobierno, claro. Eh, Walter Marín, dale, adelante, Walter. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, la pregunta es porque yo soy concejal en Almirante Brown y habitualmente se utiliza el método de ampliación presupuestaria también por la inflación, por mayor recaudación, por incremento en la coparticipación provincial o mayor recaudación de las tasas municipales. eh, y se utiliza esa herramienta también como ampliación presupuestaria y a partir de eso no es necesario hacer ninguna modificación, sino que se modifica en exceso todo el presupuesto. lo- ¿Eso es lo- correcto? ¿Eso es correcto te, o es una... te voy a hacer una aclaración. Eso es correcto, pero hay un límite ahí, que tal vez en el afán de las modificaciones no se lo dije. Las ampliaciones presupuestarias, o sea, perdón, las modificaciones presupuestarias, teníamos las compensaciones de partidas, después tenemos cómo puedo ampliar mi presupuesto con el excedente del ejercicio anterior,
con ingresos o recursos, perdón, eh, que no proyecté, puede ser algún convenio específico, por ejemplo, que se firma, entonces como no lo tuve incorporado en mi presupuesto original, lo incorporo en el presupuesto vigente, entonces eso sería una ampliación. Normalmente esos son sobre convenios específicos. Y después la otra ampliación que me permite la ley es sobre los recursos percibidos, pero siempre y cuando en cada uno de esos recursos yo tuve una mayor recaudación. ¿Y cuál es el límite que tengo que trabajar y saber si puedo ampliar por una mayor recaudación? Sobre el presupuesto original que aprobé, ¿sí? Que proyecté. Ejemplo, tasa Zoom o tasa, digamos, dentro de las tasas o recursos de origen municipal, cuando proyecté 100 pesos. Con ese presupuesto es el que arrancó en el ejercicio 2026. Durante el ejercicio, los contribuyentes abonaron más y yo tuve una recaudación de 200 pesos. Entonces, el límite para ampliar mi cálculo de recursos y para gastar son esos 100 pesos. Esas ampliaciones normalmente se hacen durante el ejercicio o al cierre del ejercicio, que ya tengo como el total de lo que recaudé y de lo que gasté, ¿sí? Tal vez ahí tengo incluido el efecto inflacionario. La Comuna de La Plata no tenemos, al menos yo no tengo experiencia en estos años de que se haya generado un ajuste por inflación. Tal vez es implícito en esa ampliación que termino generando de la mayor recaudación que tuve de cada una de esas tasas. Pero insisto, siempre hay que tener mucha precaución que la ampliación que puedo hacer es sobre mi percibido de cada una de esas tasas sobre el vigente, ¿sí? O sea, el vigente, el presupuesto vigente sería el presupuesto que se aprobó. ¿Está bien? No sé si contesté a tu pregunta, Sí, no sí, recuerdo, Guillermo o Marcelo. Ricardo Ricardo, perdón. Molteni. Ahí, Sí, no, a ver, Ricardo. hay un tema que siempre hay que tener en cuenta cuando se habla de este tema, que lo dijo Marta al inicio, y que habitualmente se lo deja un poco de lado, pero es lo que se llaman las metafísicas. Las metafísicas es donde las distintas áreas o secretarías del Ejecutivo dicen realmente lo que van a hacer, no la plata que van a gastar en algo, sino qué van a hacer. Por Sí, ejemplo, si imaginemos una municipalidad cuyo único presupuesto sea comprar 100 sillas a 1.000 pesos cada uno. Tiene un presupuesto de 100.000 pesos para comprar 100 sillas. Eso es todo el presupuesto municipal. Por efecto de inflación, las sillas ya no puede comprar 100. Compras 70 sillas y gasta los 100.000 pesos. Si uno mira el presupuesto económico, va a ver que tenía una partida de 100.000 pesos, gastó 100.000 pesos, va a decir 100% de ejecución, pero no cumplió, justificadamente por la inflación, con las metafísicas. Por eso, cuando uno hace rendiciones presupuestarias periódicamente o en la presentación anual, también se deben rendir las metafísicas, porque las metafísicas en realidad son el objeto de la función municipal. El medio son los recursos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que cuando no hay partidas para compensar, terminás ejecutando el presupuesto igual, pero no cumpliste con las metafísicas que originalmente se había propuesto el Ejecutivo. sí, es muy correcto el comentario que haces. Eh, Esto tiene mucho que ver en digamos, en la programación y en la decisión, perdón, que el Ejecutivo toma y trabaja con respecto a sus jurisdicciones y a sus secretarios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay municipios que está centralizada la ejecución en el secretario de Economía, ¿sí? Y cuando digo que está centralizada, es que las jurisdicciones o los secretarios no tienen mucha posibilidad de poder llevar a cabo su presupuesto como
lo planificaron. Entonces, el tema de las metas y financieras o físicas termina siendo muchas veces una mera formalidad para cumplir con el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Que hay que sí o sí eh, informarlo y ejecutarlo, y a los efectos del Honorable Consejo Deliberante, si la oposición o el oficialismo no tienen conocimiento y no miran o tienen una apertura en sus programas específicos de las sillas o de las vacunas o de cada uno de esos programas, pasa desapercibido. Esto es muy importante y muy importante digo en la ejecución del presupuesto, o sea, cuando se elabora el presupuesto, las metas físicas en cada uno de esos programas tiene que estar muy coordinado o saberse si realmente esas metas se terminan ejecutando, llevando a cabo con cada uno de esos programas o es meramente formal. Pero es muy correcta tu apreciación y es muy real, ¿sí? Es muy real. Entiendo que la solución a esto es, bueno, incorporar el efecto inflacionario, pero con el ajuste más allá de las partidas con respecto a las metas. De hecho, hay unos ítems que permiten hacer la aclaración, en este caso, eh, de que se termina ejecutando 100% a nivel financiero, pero no físico, ¿sí? Pero muy buena tu apreciación y es real. Bueno, continúo, no sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, continuando un poco con la parte presupuestaria, o sea, de las distintas etapas que dijimos que era la formulación, la aprobación, las modificaciones y luego la ejecución. Tal vez el desarrollo de lo que viene ahora es un poco los circuitos financieros y contables, que tiene que ver, es más técnico, todavía tiene que ver más con la parte contable y con respecto a la ejecución. Acá es importante el proceso de ejecución más que durante, por ahí para los concejales, saber la importancia de al momento de la rendición, ¿sí? Cómo miro o cómo puedo controlar o cómo puedo preguntar o cómo puedo indagar o cómo puedo saber esa ejecución de ese presupuesto que se elaboró y se aprobó, cómo fue durante el ejercicio. Acá es importante, más allá de las partidas, saber de cada una de las secretarías o de las jurisdicciones los programas que estuvieron habilitados con cada una de las fuentes de financiamiento, ¿sí? Eh, porque la ejecución durante el ejercicio, más allá del equilibrio, es importante cómo funcionó el municipio con respecto a los programas específicos que tuvo. Cuando hablo de los programas específicos en cuanto a recursos y fuentes, eh, muchas veces les resulta interesante o no saben mirar o ver dónde se desarrolla o se ve el detalle de los recursos que recibió, por ejemplo, de la provincia, de cada uno de los programas educativos, SAE, MESA, que por ahí les resultan envión, centros juveniles. Bueno, no todas las comunas tienen todos los programas, estos específicos, pero muchas sí. Y yo, por ahí en mi experiencia, con respecto a las rendiciones o al presupuesto, siempre por ahí desconocen o no saben mirar cómo fueron esos programas, ¿sí? Entonces, el área contable, que es un poco lo que voy a desarrollar ahora, tiene un poco la importancia de ver esos recursos específicos que se aprobaron, cómo se fueron ejecutando, ¿sí? Bueno, la contabilidad en general como un concepto integrador de la formación de los distintos sistemas, ¿sí? Que está compuesto por los principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer la totalidad de esos hechos económicos que afecten o pueden llegar a afectar el patrimonio de las administraciones municipales, ¿sí? Esto un poco con los conceptos incluidos en el artículo 167 que habla en general, si mal no recuerdo, de todos los conceptos que debe incluir la contabilidad patrimonial, financiera y de recursos.
Bueno, entonces la contabilidad será el órgano rector del sistema, perdón, la contaduría, así como teníamos la Oficina Técnica de Presupuesto, va a ser el órgano rector del sistema de contabilidad y como tal el responsable del adecuado funcionamiento y mantenimiento de dicho sistema en todo el ámbito municipal, ¿sí? La contabilidad municipal, bueno, centralizada en el municipio, realizando entonces todas las operaciones de ajuste y cierre necesario para producir anualmente los estados contables y financieros para su remisión, bueno, al Honorable Consejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas. Mantener actualizados los planes de cuenta de la contabilidad general de la municipalidad, debidamente armonizados con sus clasificadores presupuestarios. La contabilidad sabemos que debe asegurar la confiabilidad de la información de las distintas unidades de registro que ingresen a su base de datos de la administración financiera, así como todos los procedimientos contables que se van a utilizar, dictando las normas y establecer los procedimientos apropiados para la contabilidad gubernamental en el ámbito de la administración municipal para cumplir sus fines establecidos en la normativa vigente. Entonces, la contaduría municipal va a determinar las formalidades, características y metodologías de los registros que deben habilitar, perdón, las unidades de registro primario, preparar anualmente la rendición de cuentas, coordinar un sistema de información que en forma permanente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, los resultados operativo, económico y financiero de la administración central como de cada uno de los organismos descentralizados. La contaduría municipal debe consolidar la información necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria, el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, bueno, el balance general, que integre los patrimonios netos de cada uno de los organismos y las sociedades que tenga el Estado, las tareas de control inherentes a efectuar las tareas de control, perdón, a su competencia. Bueno, y acá un poco los tips, siempre para mantener el presupuesto equilibrado, ¿no? Que los créditos del presupuesto de gastos, con cada uno de los niveles de agregación que haya aprobado el Consejo, constituyen, sabemos, el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar. No se podrán adquirir compromisos para los cuales queden saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta. Esto es un poco lo que les comentaba, que si el presupuesto se aprobó para que se gasten 100 pesos de la administración de recursos ordinarios, ¿sí? De lo que recaude el municipio, no deben utilizarse esos créditos o esos gastos, o esos recursos, perdón, para gastos de otras fuentes. O a veces al revés. De repente, en recursos ordinarios no tengo créditos o no tengo partidas y tengo partidas excedentes de afectaciones, por ejemplo, de algún programa de provincia, y los utilizo porque tengo compromisos o porque todavía no los puedo ejecutar. A ver si a veces sucede esto. eh, y es importante evaluar al momento de la ejecución, sí, y de la rendición, que todos aquellos recursos que recibió la comuna de la provincia o de la nación se hayan gastados o ejecutados en la fuente financiera para la cual fue eh, generada, ¿sí? Se considera gastado un crédito y por lo tanto, bueno, ejecutado el presupuesto de ese concepto cuando queda afectado definitivamente, bueno, al devengarse el gasto. Acá por ahí es una cuestión más bien técnica, pero bueno, es importante que sepamos que en la ejecución del presupuesto de gastos tenemos el nivel de aprobación, ¿sí? Yo tengo, el municipio tiene aprobado para gastar 100 pesos de crédito. ¿Cómo lo traduzco en el presupuesto? Tengo 100 pesos de crédito aprobado para gastar lo que se llama el compromiso, ¿sí? ¿Qué es un registro de compromiso o en la ejecución que por ahí ven el compromiso? El registro de compromiso es aquellos compromisos, valga la redundancia, que la comuna
genero a través de órdenes de compra, ¿sí? O de contratos ya firmados. Muchas veces sucede que esos compromisos tenemos dos opciones, o a veces que pasan a ejercicios siguientes, lo que el sistema nos permite generar partidas presupuestarias para ejercicios, perdón, para presupuestos eh, diferidos, ¿sí? Y también tener en cuenta que cuando esos créditos a veces no alcanzan, si bien, y esto tiene que ver mucho también con el Tribunal de Cuentas, el límite que tenemos para gastar, más que el compromiso, es con respecto al devengado. ¿Qué es el devengado? Es cuando efectivamente la factura está presentada, o sea, de aquellos bienes que el municipio ya recibió, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con el devengado son bienes que la comuna ya recibió o, en el caso de los servicios u obras, certificaciones que ya se registraron. Entonces, es importante tener en cuenta que a veces los compromisos exceden mi límite de crédito, ¿sí? Que es perdón, como ese compromiso está traducido jurídicamente en una orden de compra, si no se llega a ejecutar durante el ejercicio, ese excedente de compromiso normalmente me va a afectar al presupuesto siguiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque para el ejercicio siguiente tengo que tener en cuenta que si gasté más de lo autorizado, cuando digo gasté más, es importante saber leer que el gasto es siempre sobre el devengado. ¿Por qué? Porque es el límite que el Tribunal de Cuentas, bueno, y el Consejo en algún punto sería para la compensación de las partidas, no me deja tener negativos. El negativo siempre se mide con el crédito y el devengado, no con el crédito y el compromiso, ¿sí? El compromiso en la ejecución, normalmente si no llego a ejecutarlo, lo traslado para el ejercicio siguiente. No sé si se entendió. Esto es un poco lo que les comentaba acá en cuando se considera gastado un crédito y ejecutado el presupuesto, cuando queda definitivamente al devengarse el gasto. Esto es importante para los concejales que lo sepan al momento de evaluar la rendición, ¿sí? No siempre por ahí saben leer la ejecución con respecto al devengado que con respecto al compromiso. Los registros de ejecución presupuestaria, bueno, deberán dar cuenta de la liquidación o al momento que se devengan los recursos y su recaudación efectiva. Eso sería en cuanto a la recaudación, ¿no? Y en cuanto a materia de gastos, se va a registrar la reserva preventiva con el compromiso, en un poco lo que les comentaba, el devengado, bueno, y por último el pago. Características de los momentos, en qué momentos registramos los recursos. En materias de recursos, los recursos se devengan por una relación jurídica cuando se establece un derecho de cobro, ¿no? A favor de la administración municipal y simultáneamente una obligación de pago por parte de las personas físicas o jurídicas, los contribuyentes en este caso. La percepción o recaudación de los recursos se produce en el momento en que los fondos ingresan, ¿sí? Esto sería por el percibido, o se ponen a disposición de una oficina recaudadora o de un agente del Tesoro Municipal o cualquier otro funcionario facultado para recibir los montos. Los momentos de las características de las transacciones para registrarse en el momento de los gastos. La reserva preventiva o interna implica la autorización, bueno, para iniciar los trámites necesarios para la adquisición de esos bienes y servicios o para iniciar la tramitación que corresponde cumplir previo a la formalización de los compromisos. O sea, la primera etapa durante la ejecución, tal vez eso a veces los concejales no tienen posibilidad de verlo, porque no todos tienen la apertura o la autorización que les da el Ejecutivo para ir monitoreando aquellos municipios que tengan RAFAM. Entonces, tal vez estos no siempre lo ven. La primera imputación que se hace es la preventiva, ¿sí? Que ya consume presupuesto, pero luego se formaliza cuando se genera el compromiso, que es un poco lo que les explicaba hoy. El compromiso implica el origen de la relación jurídica, o sea, el registro de compromiso se ejecuta o se registra, valga la redundancia,
cuando la orden de compra ya está entregada o cuando el contrato se firmó, ¿sí? Que ahí va a dar lugar en el futuro a una eventual salida de fondos, ya sea para cancelar la deuda o para su inversión en un objeto determinado. La aprobación por parte de un funcionario competente, bueno, de la aplicación de los recursos por conceptos e importes determinados y de la tramitación administrativa cumplida. La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda en razón de un concepto y rebajando su importe del saldo, bajando, ¿no? Su importe del saldo disponible. Seguimos un poco con en materia de gastos, un poco lo que les comentaba hoy, el gasto de vengado implica una modificación cualitativa y cuantitativa de la composición del patrimonio, ¿sí? Originada por transacciones con incidencia económica y financiera. El surgimiento de una obligación de pago por parte de la recepción de conformidad de esos bienes o servicios, o sea, la entrega del bien o la prestación del servicio que oportunamente se contrató, o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para cada uno de los casos. La liquidación del gasto y la emisión de la respectiva orden de pago, bueno, luego viene el tema del pago con la afectación definitiva de los créditos presupuestarios. El registro del pago se va a efectuar en la fecha que se entregue, bueno, el cheque hoy se hace casi todo por transferencia. Esto en general de los recursos y gastos, perdón, sí, de los recursos y gastos. El ejercicio financiero y patrimonial, bueno, ya sabemos, comienza el 1 y finaliza el 31, al solo efecto de ajuste de la contabilidad. Durante el mes de enero, esto también es importante, durante el mes de enero inmediatamente posterior, se podrá realizar la contabilidad, el ingreso de las recaudaciones efectivamente realizadas hasta el 31 de diciembre y los devengamientos producidos con anterioridad a esa fecha. ¿Qué sería esto? Un poco lo que les comentaba hoy, el ejercicio legalmente cierra el 31 de diciembre, ¿sí? Fiscal, pero como el cierre contable se termina haciendo para la rendición de cuentas al 31 de marzo, durante el mes de enero la comuna recibe ingresos, ¿sí? Efectivamente, pero por la ley los imputa al ejercicio anterior. O sea, todo lo que se percibe durante enero, ¿sí? Es con cargo de ingreso al ejercicio en curso. Esto es lo que nos permite la ley. Después del 31 de diciembre de cada año, los recursos que se recauden se van a considerar parte del presupuesto vigente al momento de su percepción, con independencia de la fecha que se hubiera originado el devengamiento de ellos. Se entenderá por recaudaciones efectivamente realizadas aquellas entregas de dinero o valores que al 31 de diciembre se hubieran producido en la tesorería de la municipalidad, bueno, y los organismos descentralizados, sus cajas descentralizadas, agentes autorizados o instituciones financieras. Con posterioridad a dicha fecha, no podrán asumirse compromisos ni devengarse los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se van a efectuar al ejercicio siguiente, imputándolo a los créditos pertinentes disponibles para este ejercicio, para lo que deberá mediar decreto del intendente. Esto es un poco lo que les comentaba hoy con respecto a aquellos compromisos, ¿sí? Que se asumen durante el ejercicio y que tal vez no llegan a ejecutarse durante el ejercicio. Bueno, debo registrarlo o generar ese traslado de ese saldo al ejercicio siguiente. Aquellas contrataciones que no se terminaron de ejecutar en el ejercicio en curso pasan para el ejercicio siguiente. Esto es muy importante a veces tenerlo en cuenta cuando ustedes evalúan o tienen la rendición de cuentas, porque, insisto, les consume presupuesto aprobado del ejercicio en curso, ¿sí? Si quedaron muchos compromisos que no se ejecutaron, o tal vez por la situación económica, esas facturas se van entregando al ejercicio siguiente, bueno, en el ejercicio, perdón, en este caso, por ejemplo, en el ejercicio 2026, tal vez ya se me va consumiendo parte de lo que se sucedió en el 25, pero se termina ejecutando básicamente en el ejercicio 2026. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre se van a cancelar en el transcurso del ejercicio siguiente, con cargo a las disponibilidades de caja y banco existentes. Esto es un poco lo que les comentaba hoy. Siempre tiene que estar
en el presupuesto vigente la partida reservada de deuda, ¿sí? Para que una vez que se cierre, lo primero que debe hacer el municipio en el transcurso del primer trimestre, ¿sí? Es la cancelación de esa deuda del ejercicio anterior. Esto normalmente en municipios ordenados, ¿no? Es lo que se acostumbra o se debe hacer. Los gastos devengados y no pagados, entonces se van a cancelar al ejercicio siguiente. Si tales disponibilidades no fueran suficientes para cancelar los gastos devengados, impagos a la fecha mencionada precedentemente, deberá dictarse un decreto en el cual deberá establecerse las economías que habrán de practicarse en las partidas aprobadas del nuevo presupuesto, a los efectos de generar los recursos correspondientes que permitan cancelar dichos impagos. Esto es un poco la precaución de cuando me endeudé demasiado, ¿sí? Cuando cerró el ejercicio y me quedó una deuda interesante, en el ejercicio siguiente, la precaución que tengo que tener, que me tiene que haber quedado el excedente mínimo para cubrir esa deuda, ¿sí? Y si así no fue, me tengo que tener en cuenta que me va a afectar las partidas presupuestarias de este ejercicio. Eso es un poco lo que habla eh, este articulado. Bueno, el Ejecutivo deberá elevar al Tribunal de Cuentas, una vez sancionada la ordenanza preparatoria, el artículo 47. Esto es un poco cuando hablamos de empréstitos, ¿sí? Que son autorizaciones específicas de alguna ordenanza especial que se consideró para algún proyecto. Bueno, un pueblo recaudado. Aprovecho para ahí algunas preguntas que van surgiendo, Sí. Marta. Hay una que plantea, por ahí es un punto anterior, pero parece que esto fue una cuestión que surgió bastante con el tema de observaciones y de A ver. una de las preguntas es si el Honorable Tribunal de Cuentas realiza observaciones sobre el incumplimiento de metas físicas. O sea, porque vos diferenciaste la metafísica de lo que es fondo, si hay observaciones sobre incumplimiento de metafísicas o no. Mirá, normalmente no. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión meramente formal y Ok, técnica. Sí hay que tener la precaución, para el caso de los concejales, cuando se eleva la rendición, eh, hay unas planillas específicas donde se debe completar la proyección y lo que sucedió. Siempre hay que ver que haya coherencia con respecto a las metas de lo que se proyectó y se ejecutó, porque como la meta es una cuestión física que se carga, muchas veces se carga y si alguien no controló por el solo hecho de cumplir, cargan, ¿sí? Cargamos todas las metas, nos quedó todo al 100% y de repente vemos que en la ejecución financiera no fue acorde. Entonces, si el Tribunal de Cuentas ve esa inconsistencia, claramente lo va a observar. A los efectos de observarlo, no deja de ser una observación formal, ¿sí? ok. Esto a lo sumo es un llamado de atención o una multa global con Una todos los multa, claro, incumplimientos. porque por ahí eso estaría bueno decir qué pasa con esas observaciones, en qué se traducen. En general son multas a personas o al municipio, qué carácter tiene. Y después Ricardo Molteni tiene levantada la mano. No sé si quedó de antes o querías preguntar algo, Ricardo, o No, aportar. yo como siempre es un tema muy espinoso, un poquito incómodo. El tema de cuando está reservado, está devengado, está comprometido, etcétera. Yo creo que puede ser útil, Marta. Vamos haciendo lo siguiente. Suponete que, y ayúdame Marta, por favor. Sí, Eh, obvio. Suponete que yo soy el Ministerio la Secretaría de Salud del municipio y tengo para el presupuesto de este año 100 vacunas. No importa, 100.000 pesos. Entonces, como ahora yo me enteré
que salieron las vacunas de este año, yo le pido a compras o administración del municipio, depende del municipio, le pido que me compren esas 100 vacunas. Yo hasta ahora lo que tengo es un crédito presupuestario nada más. Entonces Bien, yo armo un expediente y solicito esas 100 vacunas. ¿En qué bien. estado está esa partida? Ahí, dos cosas. Si lo que voy a, la necesidad que está teniendo el secretario no estuvo en el crédito aprobado, Sí, tiene crédito, tiene presupuesto. Si no es muy ten- difícil. sí, tengo crédito, tengo presupuesto, pero no está en las metafísicas. Está Eso en las está metafísicas, está en todo. Yo lo que le pido a un área que vaya y compre 100 vacunas. bien. Eh, No te estaría entendiendo la claro, pregunta. vos tenés un crédito presupuestario. Yo Sí, pido que compre las 100 vacunas. sí, Hacen un expediente, arman sí, una licitación sí, y comprometen la partida. sí. Hasta ahí vamos. Entonces, ya no está presupuestario, ya no es un crédito, sino que es una partida que está comprometida. Sí, Perfecto. Gana un laboratorio y te entrega las 100 vacunas. sí, Ahí le hacen el ingreso a las vacunas, hacen la recepción de las vacunas y esa partida ya no está comprometida. Está, cuando viene la factura, está devengada. sí, hasta ahí vamos. Cuando Sí, yo, una vez que está devengada, el área administrativa le pide a tesorería cancelarla. sí, Bárbaro. Cuando le permite, le pide cancelarla, puede pasar dos cosas: que haya plata o que no haya plata. Si hay plata, la pagás. sí, Si no hay plata y estás a fin de año, son esas partidas que vos decías que te quedan para pagar al año siguiente y que tenés que generar un ahorro equivalente para poder sí, pagar los compromisos. sí. O sea, que en ese momento está comprometida también. Ahí, Entonces, sí, yo lo que sí, quería es, porque para el que no trabaja en presupuestos, hablar de devengado, comprometido, reservado, es un despelote. Pero cuando vos lo ves en una secuencia normal, es lógica. Primero tenés el presupuesto, tenés el crédito, después tenés el compromiso, después tenés el devengado y después tenés la cancelación. Lo que va haciendo el presupuesto es seguir las etapas. bien. ¿Cómo veo en ese caso? Hasta ahí llegué con la ejecución del presupuesto, bien digo, llegué hasta el devengado, ¿sí? Pero si no logro cancelarlo todo, me queda una partida que sería el devengado no pagado. Exacto, La etapa del devengado no pagado, que en la etapa de la ejecución, es la consideración de cada una de las partidas que me quedan de deuda para el ejercicio siguiente. Lo que pasa que normalmente, o para los concejales o que siempre miran la ejecución, siempre la ejecución la miran a efectos del crédito que aprobé, porque esa fue, ¿cuál es el control? Que es un poco lo que iba a hablar después a lo último. El control que tiene la comuna es a nivel presupuesto y con respecto al Consejo Deliberante, la primera etapa es la de aprobar ese presupuesto y después la de la ejecución con respecto a la rendición de cuentas. Entonces, ese control de la rendición de cuentas, que sería en esta etapa que vos estás ejemplificando, es cuando voy a controlar la rendición de cuentas, ¿qué miro? ¿Qué controlo? Que el crédito que se aprobó se comprometió, se devengó, ¿sí? O sea, se entregaron las vacunas, en este caso la cantidad por la ejecución física también, pero la otra parte que me queda para ver es, ¿se pagaron esas vacunas? Bueno, ¿qué parte del crédito o dónde veo con respecto al crédito lo que no se pagó? Sería el devengado no pagado, que es la última instancia con respecto a la ejecución.
¿sí? Eso por ahí es lo que hace a la deuda total o a cada una de las partidas a nivel presupuestario, o lo que habitualmente por ahí escuchan como lo que es la deuda flotante. ¿Cómo leo la deuda flotante en un presupuesto? Es mirar cada una de las partidas con respecto a las jurisdicciones y programas y fuentes, en la última instancia, que sería el devengado no pagado. El devengado no pagado en cada una de las ejecuciones presupuestarias sería lo que me muestra, como vos lo estás ejemplificando, las vacunas no pagadas. No sé si contesté un poco lo que estabas preguntando. Sí, porque yo lo que quería era mostrar que tras esas clasificaciones un poco específicas de la contabilidad pública, en realidad lo que hay es el seguimiento normal y habitual que tiene una compra, que son las Claro, distintas etapas. Y después, lo que suele pasar es que cuando vos no podés pagar algo al final, estás viendo a ver si tuviste menos ingresos, si erraste en la presupuestación de tasas y claro, impuestos, si tuviste una partida que tuviste que salir una urgencia, que se te produjo una inundación y te quedaste claro. sin un mango, ¿no? Y ahí no, todo el mundo sabe por qué. Ese tipo de cosas después hay que mostrarlas. Y cuando rinden cuentas, después, el Tribunal de Cuentas no se acuerda o no quiere acordarse, depende de quién sea si quiere acordar o no. Entonces, entonces hay que ser muy específico en todo eso para no tener problemas. Bien, sí, es verdad lo que ejemplificás. Y volviendo un poco, Marcelo, que vos comentabas, o no sé si algunos compañeros estaban preguntando con respecto a las sanciones. En Sí, general, las sanciones del Tribunal de Cuentas con respecto al presupuesto, eh, las sanciones siempre son para los funcionarios de ley, ¿sí? Intendente, contador, tesorero, director de compras. Y en estos últimos años ha abierto un poco la apertura a cada uno de los secretarios, a veces descentraliza, y la verdad que, bueno, la verdad digo yo que estoy en un área técnica, bienvenido, porque siempre termina se castigando el contador, o bueno, el intendente obviamente siempre por máxima autoridad, y muchas veces por una cuestión que la legislación lo determina así, multan o sancionan al contador. Normalmente son multas globales por incumplimientos formales, ¿sí? Los incumplimientos formales en el caso del presupuesto tal vez puede ser, por ejemplo, porque no se elevaron vieron que hoy más, cuando arranqué, hablaba de las famosas modificaciones presupuestarias que deben enviarse al Consejo Deliberante para que tomen conocimiento. Bueno, cuando no se hacen las elevaciones en tiempo y forma, o a veces hay intendentes que no quieren, o sea, es una decisión, ¿no? No le interesa que el Consejo Deliberante sepa durante el transcurso del ejercicio las modificaciones que se van haciendo, nos las informan. Bueno, entonces el tribunal, cuando detecta eso, obviamente hace una observación meramente formal, ¿sí? Y sanciona, o con un llamado de atención, o a veces con una multa global, cuando sucedieron muchos incumplimientos, siempre a los funcionarios de ley, intendente, en este caso al director de presupuesto, que estuvo a cargo de tener que elevar esto. Y con respecto a las sanciones por ahí pecuniarias, lo que se llaman los cargos, siempre tiene que ver con los egresos de fondos, con los gastos que no están justificados, o en el caso que haya excedentes, eh, cuando en la ejecución presupuestaria nos excedimos del crédito, o sea, el devengado en este caso es mayor a mi crédito aprobado. Esos excedentes, que si no se compensan con la famosa ordenanza de compensación de partidas, cuando el tribunal de oficio compensa esos excedentes de fondos, ahí es cargo pecuniario a los funcionarios de ley, que sería contador, tesorero, a veces y director de compras. Después, con respecto a las sanciones específicas de los egresos de fondos, bueno, por ahí eso tendríamos que generar otra reunión, porque es muy específico de cada uno de los municipios, o de la auditoría del tribunal. Ahí es un poco más amplio. No hay
un detalle específico de los cargos. O sea, los cargos es cuando no hay un egreso aprobado y el tribunal siempre claramente sobre eso trabaja sobre la legislación y toda la documentación que no pudo ser comprobada o aprobada, sea que los remitos, por ejemplo, de entrega de las vacunas, en este caso puntual, no fueron firmados o no hay detalle de dónde se entregaron. A veces el tribunal se excede, pero también consulta esas vacunas, a quiénes cantidad de contribuyentes o de personas que se les dieron. Bueno, a veces de acuerdo a las contrataciones y cómo fue la contratación, pide detalle de a quiénes fueron entregadas las vacunas o en el caso de desarrollo social, cuando hacen las entregas de los bolsones o de chapas. Bueno, cuando pide esos detalles y a veces no están, genera cargo pecuniario a el contador o al responsable que estuvo a cargo del, en este caso, de desarrollo social. Pero bueno, eso tal vez es más amplio o específico con respecto a las sanciones. Para Sí, cerrar tema, digo, sanciones. a ver, Marta, digo, dada por ahí las ventanas que se van abriendo, las complejidades o por ahí preguntas que surgen, eh, y bueno, tuvimos el problema del inicio. Estábamos por ahí pensando que quizás podemos cerrar como algunas de las cuestiones principales y hacer, vos me vas a matar, un, un segundo encuentro. ¿Sería posible viendo tu Bueno, sí, agenda? tendríamos. Digo, porque por Sí. ahí estas cuestiones, de hecho, surgieron porque tenemos compañeros en los ejecutivos o compañeros en los consejos deliberantes. El tema de contrataciones, de compra directa, los alcances, qué pasa si, o a veces nos consultan, no sé, por fondo tal sale la compra de algo que no es muy sencillo después de hacerlo corresponder con ese área. Pero bueno, yo no lo firmo, lo firma en realidad, supongamos, el director de servicios públicos o el secretario de servicios públicos y el contador, pero a mí me afecta. Digo, esas cuestiones a veces Sí. surgen Es, con propios compañeros, sí. digo, me imagino que que en tu caso desde tu cargo será permanente estas cuestiones y en un municipio como es el de La Plata, con lo enorme y lo complejo que es la ciudad capital. Pero digo, quizás hay temas que son como más Muy complejos específicos. o Sí, muy sí, específicos. sí, y tal vez, Digo, sí, perdón, que te sí. corté, tal vez no a todos los concejales o de todas las comunas tienen por ahí las mismas inquietudes o los mismos temas. Hay muchos temas específicos para hablar. Yo hace 20 años que trabajo en el municipio. Siempre trabajé en la contaduría, con rendición de cuentas con el tribunal. Y bueno, después un par de años estuve abocada a presupuesto y después luego en la contaduría. O sea, por ahí tengo un espectro y con respecto a compras o contrataciones, un espectro muy generalizado de lo que hace al funcionamiento de la comuna en sus áreas técnicas, ¿no? Lo logro, lógicamente. Con respecto a la elaboración del presupuesto y a la rendición de cuentas, sí puedo decirles en mi experiencia con respecto a los concejales que veo que siempre que se trata rendición y presupuesto, si bien es poco el tiempo que el Ejecutivo les da, de acuerdo al lado que estés, veo que siempre tienen mucho desconocimiento en la cantidad de documentación que se eleva, porque el tribunal así lo pide, tienen poco tiempo, es mucha información y les cuesta, y lógicamente, porque por ahí son 300 o 400 fojas, y no saben dónde preguntar, cómo mirar. Bueno, hay algunos tips que por ahí sería interesante que cada uno genere de consultas o me pueden hacer por ahí algún itinerario y podemos hacer algo más corto sobre temas más específicos para Igual que si no le pasamos a todos tu contacto y que te no, pregunten. no hay ningún problema, pero por ahí son muchos temas, por ahí lo mío es muy técnico y no a todos tal vez les interesa la contabilidad, el compromiso, el devengado, los recursos. A veces aburre un poco, pero en la práctica a veces es más fácil
las preguntas o temas específicos. Fondos afectados creo que es un tema generalizado para casi todos los municipios. Sé que no todos los municipios tienen todos los programas, uno específico, y creo que es un tema que seguramente les interesa a todos, es el fondo educativo. No sé si todos tienen claro cómo se ejecuta, cómo trabaja cada municipio, cuál es el deber ser, qué es lo que se debe hacer o cómo mirar la ejecución. Y como esos, hay otros fondos, pero bueno, la técnica o la información o saber mirar es para todos lo mismo, porque la provincia es una sola y los 134 municipios trabajan de la misma manera, tengan el sistema RAFAN o tengan otro sistema, la legislación es la misma. Por ahí ahora en estos tiempos se trata la rendición de cuentas en lo inmediato, tal vez por ahí tengan temas puntuales que podemos hacer más adelante, una creo que es hasta ahora durante abril y mayo, y si mal no recuerdo, el límite creo que es junio para la elevación, así que tal vez ahí, antes de junio, se pueda hacer una reunión más, o cuando se pueda. Más acotadas sobre estos temas, digo que son más, por ahí lo del presupuesto es más a fin de año, en la elaboración, tal vez ahora tengan más dudas o quieran saber más con respecto a la ejecución, creo yo. Pero bueno, eso yo no tengo problema, o sea, mientras pueda disponer de un rato y armamos algunos tips y me comprometo un poco a estar más alineada con toda la informática para que No, sea lo de Marta, hoy. Marta, ¿me Sí, escuchás? sí, sí, No, no, a mí me parece que la presentación es sumamente interesante. Hay una cantidad aparte de información impresionante. Justamente, Marcelo, lo que estamos proponiendo es no, digamos, no desperdiciar la posibilidad de todo este material que vos estás trayendo. bien, Entonces, poder cortar ahora y poder sí, sí, bien, redireccionar un poco los contenidos para la próxima. Vamos a hacer bueno, un pequeño relevamiento con los compañeros para ver bien, cuál, igual si vos nos permitís, sí, todo el material que vos tenés hoy acá, nosotros se lo vamos a mandar a los sí, compañeros sí, si yo vos no nos tengo, permitís que lo no hay, compartamos. obviamente Pero la porque, idea no es porque no fue interesante o porque no, es re interesante. Lo ajá, que pasa bueno, que es una cantidad Claro. de conceptos y de circuitos y de cuestiones mm, que y seguro que los compañeros tienen mil preguntas para hacerte. bueno, por ahí lo Entonces, que, nada, buenísimo, o sea, buenísimo, lo así que yo que por pueda, eso es la idea de ahora cortar, porque aparte se fueron bien, compañeros que tuvieron que entrar a dar clases. Ahí nos bien, ponen en el chat, disculpen, me voy porque tengo que entrar a dar clases, y otros por cuestiones personales, por está supuesto, bien. ¿no? Pero Bueno, no desperdiciar de seguir. Tuvimos un promedio de 35, 38 compañeros durante toda tu bien, presentación y siempre queremos que estemos todos, digamos. ¿Mm? bien. Y Bueno, muy entonces, representada la provincia. Tenemos compañeros de distintos distritos y que muchos de esos compañeros y compañeras que están acá en pantalla están en los legislativos o en los ejecutivos locales. Así que en particular con este tema había mucho interés. De hecho, surgió cuando nosotros hacemos el rastreo de temas a trabajar desde Sucesos de Mayo, el tema de presupuesto municipal, porque claro, hace, digo, y cuando pudimos contar con tu presencia, sabemos que, bueno, de tu trayectoria y que son, por ahí ponen, sería interesante más ejemplo a partir de una categoría programática como sugerencia, por ese Claro. lado vamos. Por ahí, digamos, tener un segundo momento como dijo Patricia, redireccionar, pero a su vez como darle cierre a esto que venís desarrollando y que es absolutamente todo importante, porque para bien, gran parte por ahí de nosotros es novedoso, y a su vez con algunas categorías que nosotros pidamos
sobre todo a partir de demandas o de cuestiones que nos preguntan los compañeros en los municipios, poder pasarte y decir, bueno, Marta, mira, cerramos esto y a su vez puntualmente aparece, no sé, qué pasa con fondos afectados y tal cosa, qué pasa con tal Claro, partida, cómo, qué tipos de contrataciones hay, cuál es el circuito. Digo, este tipo de cosas más específicas. Quizás no a todos les claro, por eso sirve todo. sí, Necesitamos sí, un sí, segundo sí, momento también para poder Ahí se procesar necesita. esta nueva información y poder preguntar. Muy bien. perfecto. Muy bien, sí. Bueno, sí, esa sería un poco la idea. Por ahí ustedes se organicen o si querés pasarme en algún momento los tips por Sí, mail o sí. bueno, por chat, por ahí podemos hacer un contacto específico para poder ayudarlos o darles un lineamiento más directo o junten ustedes en función de las mayores necesidades, porque digo, no a todos les interesa todo y tal vez se desperdicia tanta información, ¿sí? Así que un poco sería eso, ¿sí? Si quieren, yo no tengo problema, se coordina y armamos o tips o de lo que mayor dudas tengan. Digo por los momentos, porque lo del presupuesto, insisto, no es que no sea interesante, sino que me parece que en cuanto a la elaboración, sería por ahí más aprovechable entre agosto, julio y agosto, tal vez. Y ahora creo más interesante que trabajen sobre la ejecución o rendición de cuentas. Es una Bueno, apreciación, después se evaluarán cada uno las necesidades. Bien, bien. Disculpen, buenas noches. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Francina. Bueno, buenas noches a todos. No, que reafirmando lo que decía la capacitadora, la compañera, que justamente ahora y hasta el 31 de mayo, todos los que estamos en lugares de concejalía, tenemos que leer la rendición de cuentas. Y varios de nosotros que no provenimos del tema contable, tenemos dificultades para esa lectura, entonces poner el foco ahí y también es un título nada más lo que dejo, no sé si es pertinente, no para ahora, sino para próximos encuentros, el tema de la descentralización de los recursos. Eh, Cuando un municipio, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, tiene localidades, en el caso del partido de Junín, esas localidades no tienen presupuesto propio, dependen sí o sí de lo que el intendente defina hacer respecto de esas localidades, pero sí tienen delegados municipales. Y bueno, a mí me interesa profundizar en cómo se pueden descentralizar los recursos para que los delegados tengan mayor autonomía. Bien, bueno, ese es un tema específico con respecto a la descentralización de los recursos. Ahí es muy importante saber primero dónde estás posicionado. Cuando digo posicionado es con respecto al presupuesto que ya tenés aprobado de esos recursos. Descentralizar tal vez requiere de una ordenanza específica, o sea, todo se puede hacer siempre dentro del marco de la legalidad y con un proyecto de ordenanza, ¿sí? Si de repente hay un recurso específico que el intendente está de acuerdo y se pueda destinar para esto que les está costando ahora la ejecución, con un proyecto de ordenanza específico, ¿sí? Sobre eso, pueden hacer una modificación, lo que se llama tal vez una ordenanza para gastos afectados. Entonces, ese recurso específico se va a generar para, no sé, por ejemplo, tienen, no sé qué tipo de recursos mayor recaudación tienen o si ya tienen proyecto de idea cuáles podrían destinar para estos gastos que están o estas necesidades que están teniendo y no las tienen contempladas en el presupuesto. Lo Siempre que durante el más ejercicio, sí. Sí, no, disculpa. Lo que más requieren las localidades es para obra pública, para mantenimiento, obra pública, espacios verdes. No sé si esa era la pregunta. Sí, lo que pasa es que por ahí tenés necesidades generales que si el intendente decide o están de acuerdo en hacer cuando digo es una afectación específica, ¿qué es una afectación específica?
Dentro del presupuesto general yo tengo un recurso general que lo quiero destinar para un programa, digo, específico, en este caso para las delegaciones, delegaciones o pequeños pueblitos, por lo que entiendo, del interior, que hacen a todo el partido. Entonces, tal vez con un proyecto de ordenanza donde se destine que el 1% de lo que se recauda de tasa SUN o de ABL sea afectado a todos los gastos inherentes de la obra pública de tal partido, tal pueblito. No sé si me explico. Con un proyecto de ordenanza, por ahí lo pueden generar y ya cuantificar, hay que ver cómo dan los números, y se aseguran de esa manera que todos los años, una vez que está la ordenanza, lo tengan determinado, ¿sí? De esos hay muchos proyectos que surgieron a través de necesidades. En la comuna hubo un montón, de acuerdo a los distintos gobiernos, con proyectos. En este caso vos hablás de las delegaciones, pero por ejemplo, a veces surgen para fomento de clubes o bueno, o que se destinan específicamente por una necesidad que hay de la Secretaría y bueno, y si el intendente está de acuerdo, con un proyecto de ordenanza se logra. Pero bueno, hay que trabajarlo y definirlo. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si Marcelo tiene alguna pregunta Sí, específica. no, si te parece, Marta, podemos ir cerrando al menos Sí, sí, este primer encuentro. Nosotros quedamos en esto, bueno, algunas cosas ya fueron planteadas acá, pero con cuestiones más específicas y acordamos mañana un segundo encuentro, porque digo, en esto, como decía Patricia, la verdad que perdernos información y posibilidades, y también por ahí esto, la idea porque si no parece que estamos armando las cosas sin previsibilidad. En realidad perfecto. fue trabajar presupuesto dando continuidad a lo que yo dije al principio, ¿sí? Veníamos el año pasado trabajando empezamos con ley orgánica municipal dentro de Ejecutivo, después trabajamos, que fue por la temporalidad, el tema presupuestario nacional Claro, y lo pusimos en línea con lo que se estaba discutiendo en la provincia de Buenos Aires y nos parecía que teníamos que arrancar con presupuesto. Lo que pasa que al ser un tema que tiene sus distintos momentos. La idea de claro, esto era presupuesto en general. Tiene claro, un volumen de complejidad que por ahí para compañeros y compañeras que están en la gestión les aporta elemento o pueden ir planteando este ida y vuelta. Pero tiene una complejidad en sí mismo, digo, todo el tema presupuestario. Pero es bueno lo que surge a partir justamente de esto, decir, bueno, ver momentos. Ahora estamos con rendición de cuentas claro, hasta el 31/5. Entonces, quizás un segundo encuentro pronto para poder cerrar lo que venías vos planteando acá y meternos en cosas puntuales. Y si hay cuestiones puntuales vinculadas a rendición de cuentas, nosotros te las acercamos previo como para en ese encuentro claro. tener respuesta. ¿Les parece? Sí, ¿Y te sí, parece, perfecto. Sí, Mar? más ordenado y por ahí que sea como más productivo, porque a veces ya te digo, termina siendo muy teórico y no a Ujú. todos por ahí son temas que les interesan. Así que sí, me parece perfecto. Ustedes organícenlo, me tirás los tips y se organizan. Perfecto, perfecto. Bueno, desde ya agradecerte enormemente No, muchas porque gracias. destinás tiempo de tu agenda y del nada más y nada menos que del cargo que ocupas en un municipio con la complejidad como es el municipio de La Plata y bueno, y que tiene que ver con uno de los objetivos, ¿no? Nuestro, que es darle herramientas, darle formación a nuestras y a nuestros compañeros y por supuesto siempre la generosidad a cualquier compañero, digo, más allá de la organización, ¿sí? Nuestra. Así que, bueno, Marta, estamos en Bueno, contacto para perfecto. acordar este segundo encuentro y, bueno, a todos los compañeros, las compañeras, todos dicen excelente este primer acercamiento a este universo, excelente, muchísimas gracias a los comentarios, son que nos faltó tiempo para seguir y que hay necesidad e interés por seguir profundizando y por ahí particularizando con algunas cuestiones bien puntuales, ¿sí? Así Perfecto. que gracias,
súper interesante y necesario. Gracias, compañeros. Nos vemos la próxima. Excelente, muchas gracias. Bueno, los comentarios vienen todos por ese lado, así que agradecerles y vamos a estar mandándoles ya pronto el próximo encuentro, ¿sí? Bueno, Chao, muchas Sí. chao, gracias. chao. Chao, hasta la Chao, próxima. gracias. Chau, chau. Adiós, Chao. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Adiós, Chau, chau. Gracias. Chau, chau. adiós. Chao, compadre. Bueno, ahí estamos todos más grandes en la pantalla. Estuvo bárbaro, estuviste bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta, Estamos gracias. en Estamos mañana contacto. mismo en contacto, que vamos a estar en el instituto a la noche, a la mañana, Bueno, y ya acordamos con bueno, Patricia dale, y, perfecto. y, no- Gracias. y con Ricardo, así ya lo acordamos, ¿sí? Dale. Bueno, Bueno, muchas abrazo gracias. grande. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.